Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a seguir estudiando nuestro tema, los misterios del reino. Y recordamos la semana pasada que platicamos acerca del poder del Espíritu Santo en nuestra vida, que Él es el que nos revela todas las cosas, que Él es el que nos va a llevar a verdaderamente poder entender esos misterios que están ocultos. Solamente Él nos los puede revelar. Y además Él es el que nos va a ayudar a no ser engañados, a no caer en tentación, a no ser llevados por corrientes que no son las correctas, que son enseñanzas que no vienen de parte de Dios. Y mira, el día de hoy vamos a comenzar ya a estudiar más a profundidad la parábola del sembrador y vamos a recordar lo que nos dijo Jesús en lo que hemos estado viendo, lo que le dijo Jesús a sus discípulos, de que es muy importante que comprendamos bien esta parábola, porque si nosotros comprendemos la profundidad de esta enseñanza, vamos a poder entender todas las demás parábolas. Así les dijo Jesús, claramente se los explicó. Y mira, te pido que me acompañes a Mateo, capítulo 13, versículo del 3 al 4. Vamos a leer lo que dice. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y aquí está la explicación que Jesús les da a sus discípulos. Esto está en Mateo 13, versículo del 18 al 19, porque solamente vamos a ver esta primera parte de esta parábola. Dice el versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Jesús da esta explicación. Mira, cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, entonces viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado de su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, que es la explicación que Jesús les da a sus discípulos. Mira, en esta primera parte de esta hermosa parábola hay una revelación muy profunda y tenemos 4 puntos muy importantes. Tenemos el sembrador, tenemos la semilla, tenemos un camino y también tenemos a un malo que arrebata esa semilla. Y quiero que el día de hoy nos quede muy claro quién es el sembrador, qué es la semilla, dónde es sembrada esa semilla y por qué el malo la arrebata. Yo te pido que vayas, como siempre te lo he dicho, por tu cuaderno, por tu lápiz, tu pluma, para que puedas anotar todo esto que el Señor nos va a estar revelando. ¿Por qué? Porque como ya lo platicamos y te lo vuelvo a reiterar, conociendo esta palabra, nosotros conociendo esta parábola a la profundidad que Dios quiere que lleguemos, vamos a poder comprender todo lo que el Señor nos va a revelar después. Entonces, dice aquí en el versículo 3 que el sembrador salió a sembrar. Y este sembrador, ¿quién es este sembrador? Mire, este sembrador podemos ser tú o yo. Cualquiera de nosotros que vamos y hablamos la palabra de Dios, somos sembradores. Y además, no solamente podemos ser tú y yo, sino que debemos de ser tú y yo estos sembradores que van y hablan de la palabra. Mira lo que dice en Marcos 16:15. Y les dijo Jesús, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es una comisión, esa es una ordenanza que el Señor nos dio a todos nosotros. Él nos dijo, vayan y prediquen, hablen, anuncien el evangelio. Esto quiere decir predicar, pregonar, hablar, anunciar el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Decirle a la gente que el tiempo ya está se está cortando el tiempo, que es necesario que se arrepientan, que es necesario que busquen a Dios, que es necesario que
verdaderamente se comprometan con Él. Esto es lo que nosotros tenemos que hablar, en decirles lo que está escrito en la palabra de Dios, hablarles, anunciarles este evangelio. No solamente le corresponde a tu pastor o a los maestros que hablen la palabra, sino a todos nos corresponde esto. Esto es un mandato que Dios nos ha dado. Entonces, ¿quién es el sembrador? Nosotros somos los sembradores. Nosotros como hijos de Dios somos los sembradores de esa palabra. Tenemos esa comisión de parte de Dios de ir y predicar la palabra. Pero también nos dice que hay una semilla, ¿Y qué es la semilla que tenemos que sembrar? Pues es la palabra de Dios. Pero mira, esto es hermoso porque el sembrador sale y esparce la semilla. Eso es lo que quiere decir un sembrador. Alguien que va y esparce la semilla. Pero el original griego de este vocablo viene de otro que significa desenfundar la espada. Desenfundar la espada. O sea, cuando tú sacas la espada para pelear, cuando tú tienes que enfrentar a un enemigo, desenfundas la espada. Eso es lo que quiere decir este original de sembrar, de lo que es el sembrador, de lo que hace un sembrador. ¿Y por qué sabemos entonces que la semilla es la palabra de Dios? Porque nos está diciendo aquí mismo, en el versículo de Mateo 13, nos dice en el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino, nos está diciendo aquí que la semilla es la palabra del reino. Cuando alguien sale y habla, está desenfundando esa espada, está hablando la palabra de Dios. Y mira lo que dice Efesios 6:17, para que no nos quede la menor duda. Nos dice claramente que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada que pueda penetrar profundamente en el corazón de un hombre o de una mujer como la palabra de Dios, como la espada del Espíritu, porque la palabra de Dios conoce lo que hay en lo profundo de tu corazón. Cuando nosotros recibimos algún mensaje que impacta nuestro corazón, es porque esa palabra está penetrando a lo profundo de nuestro ser. Dios nos está hablando cuando sabemos que hacemos algo que no es correcto y de repente vamos y el pastor habla de arrepentimiento o de compromiso o de verdaderamente ya a dejar de hacer lo malo y tomar otro camino, otra dirección en tu vida, y esa palabra te impacta, es porque Dios está penetrando en lo profundo de tu corazón con su palabra. Te está llegando a lo más profundo y te está diciendo el Espíritu que te arrepientas, que ya no puedes seguir así, haciendo lo mismo que hacías antes. Entonces sabemos que el sembrador sale y siembra, desenfunda su espada y hace que esa palabra penetre. Pero mira, también nos dice aquí que esa palabra, dice aquí que esa palabra se siembra en el corazón. Se siembra en el corazón. Podemos decir, en ese terreno, en esa tierra, en tu corazón y en mi corazón, se siembra esta palabra. Siempre hemos relacionado la parábola del sembrador lo hemos relacionado con los terrenos en donde cae, con las diferentes personas que vienen a la iglesia. Es que esa persona vino y sí recibió la palabra, pero después se fue y ya no regresó. Es que esa persona, el malo arrebató la palabra. Entonces los afanes la ahogaron. Siempre lo hemos relacionado con las personas que vienen o a las cuales les hablamos de la palabra. Pero mira, yo te quiero preguntar algo. Alguien que conoce a Cristo,
¿Puede el enemigo llegar y arrebatar la palabra en su corazón? ¿Puede llegar y arrebatarle esa palabra? La respuesta es sí, porque mira aquí, esto que el Señor nos va a mostrar el día de hoy es algo muy profundo. Dice que esta semilla la sembramos, vamos a regresar a Mateo, por favor, a Mateo 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Pero aquí nos está diciendo que el malo arrebata lo que fue sembrado en nuestro corazón. Mira, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Siempre va a dar un fruto. Mira lo que dice Isaías 55. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Te voy a leer esto en la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. La palabra de Dios nunca va a regresar vacía. Siempre va a cumplir el propósito que Dios tiene para cuando el Señor habla, para cuando el Señor nos dice que tenemos que hacer algo. Él es el que nos da esa palabra, el que nos dio esa palabra que trajo vida a nuestro espíritu, a nuestra alma. El Señor nos llenó con su Espíritu Santo. Cuando tú y yo escuchamos esa palabra y nos arrepentimos en nuestro corazón y decidimos seguir a Cristo, esa palabra dio fruto. Esa palabra dio fruto porque tú y yo estamos hoy aquí estudiando la palabra de Dios. Esa palabra cumplió el propósito por el cual fue enviada. Pero aquí nos está diciendo que el malo puede arrebatar esa palabra de tu corazón y del mío. Él puede arrebatarnos esta palabra. ¿Cómo podemos saberlo? Porque si tú y yo no, dice aquí que no entendemos la palabra del reino, no comprendemos la palabra del reino, entonces Él podrá entrar y arrebatarla. Mira lo que quiere decir esta palabra entender. Esta palabra entender quiere decir actuar. Quiere decir poner por obra. Si tú y yo recibimos la palabra de Dios, lo que el Señor nos está hablando, pero no ponemos por obra lo que Dios nos habló, fácilmente el enemigo va a poder llegar y arrebatarla de tu corazón. Porque lo que hace que esa palabra da fruto, que dé fruto, que verdaderamente podamos dar un fruto digno de arrepentimiento, que verdaderamente podemos demostrar el amor de Dios en nuestra vida, es lo que nosotros hagamos a partir de que recibimos esa palabra, esa enseñanza. Eso es lo que va a hacer que nuestra palabra, nuestra vida cambie y dé un verdadero fruto de arrepentimiento, una verdadera conversión, que verdaderamente cambiemos nuestra vida. Mira, nosotros como hijos muchas veces dejamos que el enemigo arrebate esas bendiciones que Dios nos ha dado. Esas palabras de bendición que Dios nos ha dado, dejamos que Él nos arrebate porque no ponemos por obra lo que Dios nos dice. ¿Y cómo podemos impedir que el enemigo no toque esa palabra, esa enseñanza, eso que Dios sembró en nuestro corazón? Haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo su camino. Mira lo que dice Santiago 1, versículo 22 al 27. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra,
pero no lo obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente a la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Mira qué hermosa palabra Dios nos está dando el día de hoy. Si nosotros, estos versículos que te leí de Santiago 1, 22 y 27, te los leí en la Nueva Traducción Viviente. Dice que si nosotros ponemos en práctica lo que Dios nos está hablando todos los días a través de su palabra, y entonces, no olvidamos lo que estamos escuchando, Dios nos bendecirá por nuestra obediencia. Si tú y yo queremos protección en nuestra vida, si tú y yo queremos ser guardados del mal, si tú y yo queremos que el enemigo no nos robe las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida, que el enemigo no se meta en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, entonces tenemos que ser obedientes a Dios. Tenemos que verdaderamente poner por obra cada una de las palabras que Dios nos ha hablado. Entonces, vamos a resumir. El sembrador somos tú y yo. Que Dios nos da la palabra, nos hace que esa palabra llegue primero a nuestro corazón y nosotros somos los que debemos de dar fruto para entonces poder ir y sembrar en los demás esa palabra. Primero Dios tiene que hablar a nuestra vida, primero Dios tiene que hacer un cambio en nosotros, Dios tiene que hacer que nosotros verdaderamente demos testimonio ante los demás de que Dios es real, que Dios está en nosotros. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Poner por obra la palabra de Dios. Esa semilla que se sembró en tu corazón y en el mío tiene que dar un fruto. Ya que dio un fruto, tú y yo vamos a ir y vamos a sembrar esa palabra guiados por el Espíritu de Dios en las personas que Dios nos muestre que debemos de hablar y decirles lo que tienen que hacer, lo que Dios quiere que hagan en sus vidas. Después, Dios es el que se va a encargar de dar ese fruto en cada uno de estas personas. Pero nosotros en nuestra vida debemos de guardar cada palabra que Dios nos da. Cada palabra que el Señor siembra en nuestro corazón, debemos de ponerla por obra para que el enemigo no llegue y nos arrebate la palabra que Dios ya nos sembró en lo más profundo de nuestro ser. Para que entonces verdaderamente esa palabra pueda dar fruto. Si tú tienes a alguien cerca de ti a la cual a esa persona tú le has hablado de la palabra de Dios, pero nuestro testimonio no le habla a esta persona que el evangelio es real, que la palabra de Dios es real, esa persona se puede alejar de Dios por tu testimonio y por el mío. Por eso Dios quiere que nosotros demos ese fruto. Realmente así es difícil. Es difícil que una persona dé ese testimonio delante de los demás si no tiene el poder del Espíritu Santo dentro de él, como lo hemos visto. Por eso necesitamos llenarnos de su palabra, llenarnos en oración de él, estar en los estudios, ser perseverantes, venir a la iglesia, ser constantes para que entonces nuestro espíritu se encienda y podamos dar fruto y dar ese testimonio delante de los demás. Eso es lo que Dios quiere que entendamos de estos primeros versículos, que realmente Dios es el que va a protegernos para que el enemigo no venga. Acuérdate que el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Él quiere robar lo que Dios ya sembró en tu vida. No lo permitas, no permitas que Él te robe la bendición a ti y a tu familia. Vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres el que nos guarda, sabemos que tú eres el que nos protege, sabemos que tú estás con nosotros y que nunca nos vas a dejar.
Señor, ayúdanos para que cada palabra que tú pongas en nuestro corazón, que tú permitas que sea sembrada en nuestro corazón, dé fruto, Señor, y no el enemigo llegue y la arrebate, la arranque, Señor, porque sabemos que debemos de obedecer, debemos de hacer tu voluntad para que entonces esa palabra sea protegida en nuestro corazón y no tengamos que pasar por situaciones difíciles y de dolor y de problemas que vengan a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a comprender cada palabra que tú nos hables, que sea una revelación poderosa a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas un hermoso jueves, una hermosa noche y que Dios guarde esta palabra en tu corazón.